El rugido de los F-16 sobre el territorio ruso marcó una escalada sin precedentes. Cazas occidentales penetraron el espacio aéreo enemigo para destruir lo que fuentes de inteligencia identifican como almacenes clandestinos de misiles balísticos norcoreanos, mientras en Moscú, Vladimir Putin convocaba a Kim Jong-un en una reunión de emergencia que sacude los cimientos diplomáticos de la guerra. La operación, ejecutada bajo cobertura nocturna, representa el golpe más profundo de Kiev contra la cadena logística que une a Pyongyang con el Kremlin. Los depósitos atacados se ubicaban en una zona fortificada cerca de instalaciones militares críticas. Según reportes preliminares de analistas occidentales, la Fuerza Aérea Ucraniana habría coordinado la misión con precisión quirúrgica. Los F-16, equipados con munición guiada de fabricación estadounidense, habrían recibido datos de reconocimiento en tiempo real proporcionados por drones de largo alcance. Las explosiones secundarias, visibles en imágenes satelitales no verificadas, sugieren que los almacenes contenían propelente sólido y cabezas de guerra, material que Moscú venía acumulando tras meses de envíos secretos desde Corea del Norte. La elección del objetivo no fue casual. Pyongyang ha suministrado al Kremlin cientos de proyectiles de artillería y misiles KN-23, réplicas del Iskander ruso, según estimaciones de la OTAN. Estos arsenales alimentan el bombardeo sistemático contra ciudades ucranianas, desde Yarkov hasta la retaguardia logística que sostiene las operaciones en Sudzha, donde las fuerzas de Kiev mantienen posiciones ganadas en incursiones previas. Destruir esos depósitos equivale a cercenar un nervio vital del esfuerzo bélico ruso, un mensaje calculado a pocas horas de la cumbre entre Putin y Kim. La defensa aérea rusa intentó responder. Baterías S-400 se activaron en múltiples sectores, lanzando misiles interceptores que iluminaron el cielo. Fuentes del Ministerio de Defensa de Moscú afirman haber derribado varios objetivos, aunque no especifican si se trataba de los cazas o de señuelos electrónicos. Lo cierto es que al menos parte de la formación ucraniana logró completar su misión y regresar a territorio controlado, un hecho que subraya tanto la vulnerabilidad de las líneas rusas como la madurez operativa de los pilotos entrenados en Occidente. En paralelo, el arsenal ucraniano desplegó sistemas complementarios. Lanzadores HIMARS dispararon cohetes GMLRS contra nodos de comunicación que coordinaban la logística de los depósitos, mientras baterías AT-SEMS golpeaban centros de mando a mayor distancia. La defensa antiaérea alemana Iris TSLM, emplazada en la retaguardia ucraniana, habría neutralizado drones rusos que intentaban rastrear las posiciones de lanzamiento. La sincronización entre plataformas aéreas y terrestres revela un nivel de integración que Rusia no anticipó. La convocatoria de Putin a Kim Jong-un adquiere ahora dimensiones geopolíticas más amplias. Analistas en Seúl interpretan el encuentro como un intento de asegurar nuevos envíos o quizá de coordinar represalias conjuntas. Corea del Norte ha invertido prestigio político en su alianza con Moscú. La destrucción de su material en suelo ruso representa una humillación pública. Pyongyang podría presionar por contramedidas que involucren tecnología más sofisticada o incluso el envío de personal militar, una posibilidad que alarma a Washington y Tokio. En las trincheras, los soldados ucranianos celebraron discretamente. Cada misil norcoreano que no caerá sobre sus ciudades significa vidas salvadas, infraestructura intacta, moral preservada. Pero el Kremlin ya prepara su respuesta: bombardeos intensificados, amenazas de escalada nuclear, presión diplomática sobre aliados de Kiev. La guerra ha entrado en una fase donde cada golpe genera contragolpes de magnitud creciente. La llama que encienden estos F-16 ilumina un camino estrecho entre la victoria táctica y el abismo estratégico, donde cada decisión arrastra consigo el peso de consecuencias que ningún mando puede controlar del todo. La península que Rusia anexó en 2014 como símbolo de su resurgimiento imperial se ha convertido en trampa mortal. En las últimas horas, una oleada coordinada de drones ucranianos arrasó instalaciones militares en territorio crimeo, provocando el colapso de al menos 3 posiciones fortificadas y desatando una retirada caótica de personal militar ruso hacia el interior peninsular. Columnas de vehículos blindados abandonaron sus posiciones bajo la oscuridad mientras explosiones iluminaban el horizonte, según testigos locales y material visual geoubicado por analistas independientes. El ataque representa un punto de inflexión en la campaña ucraniana por desarticular la logística rusa en la península. Equipos de drones FPV, vehículos aéreos no tripulados de primera persona, pilotados con precisión milimétrica, penetraron defensas antiaéreas consideradas impenetrables apenas meses atrás. La coordinación operativa sugiere meses de planificación. Los enjambres llegaron desde múltiples vectores, saturando sistemas de detección temprana y obligando a los operadores de defensa a elegir qué amenaza neutralizar primero. Cuando las baterías Pantsir intentaron responder, ya era tarde.
Las detonaciones encadenadas en depósitos de municiones y centros de comando dejaron cráteres visibles desde satélites comerciales. Fuentes militares ucranianas confirmaron el empleo del sistema Baba Yaga FPV Swarm, una innovación táctica que permite controlar múltiples drones en ataques sincronizados. Estos aparatos, equipados con cargas explosivas compactas pero devastadoras, operan en grupos que confunden radares y agotan sistemas interceptores. A diferencia de los misiles crucero tradicionales, su costo reducido y capacidad de ajuste en tiempo real los convierten en herramientas ideales para objetivos de alta prioridad en zonas fortificadas. El enjambre desmanteló en cuestión de minutos estructuras que Moscú había reforzado durante años. Simultáneamente, unidades de inteligencia ucranianas reportaron actividad del Bayraktar TB2 en la región norte de la península, realizando tareas de reconocimiento y marcado de blancos. Estos drones de mediana altitud, probados en conflictos anteriores, proporcionaron coordenadas exactas que guiaron a los FPV hacia sus objetivos. La combinación de vigilancia aérea prolongada y ataque veloz con enjambres establece un nuevo estándar en guerra asimétrica. El adversario no solo pierde activos materiales, sino la certeza de que sus refugios sean seguros. La respuesta rusa fue errática. Unidades de defensa aérea dispararon contra sombras, agotando munición en intercepción de señuelos, mientras los drones reales penetraban corredores ciegos. Soldados en bases cercanas recibieron órdenes contradictorias. Algunos evacuaron hacia Sebastopol, otros hacia el puente de Kerch. El caos se amplificó cuando rumores de un segundo ataque inminente, nunca confirmado, provocaron abandono de puestos sin autorización superior. Vehículos militares colisionaron en carreteras congestionadas. Equipos de comunicación quedaron desatendidos. El impacto psicológico resuena más allá del campo de batalla. Desde la toma de Crimea, el Kremlin vendió la península como territorio inexpugnable, corazón estratégico del poderío naval ruso en el Mar Negro. Cada ataque exitoso erosiona esa narrativa, recordando a la población civil y militar que la geografía ya no garantiza seguridad. En ciudades distantes como Chernihiv, liberada de ocupación rusa en 2022, los ucranianos observan estos desarrollos con mezcla de esperanza y cautela. Saben que cada golpe en Crimea redistribuye recursos enemigos, pero también que Moscú podría responder con escaladas impredecibles. Analistas militares occidentales destacan que la campaña de drones en Crimea obliga a Rusia a dispersar defensas antiaéreas a lo largo de cientos de kilómetros de costa y retaguardia, debilitando concentraciones en el frente oriental. Cada sistema Pantsir o Tor reubicado en la península es uno menos, protegiendo avances terrestres en Donetsk o Lugansk. La estrategia ucraniana no busca ocupación inmediata, sino convertir Crimea en sumidero logístico, un territorio que consume recursos sin generar ventajas operativas. El éxodo de personal militar ruso de bases crimeas, documentado por imágenes satelitales y reportes de inteligencia abierta, marca un reconocimiento tácito. Mantener posiciones avanzadas bajo amenaza constante de enjambres es insostenible. La fuga masiva no implica colapso total, pero sí reorganización forzada bajo presión. Moscú enfrenta ahora una disyuntiva estratégica: reforzar defensas en una península cada vez más vulnerable o redistribuir fuerzas hacia objetivos donde aún mantiene iniciativa. Mientras el humo se disipa sobre las instalaciones destruidas, una certeza se instala. En ambos bandos, la guerra ha ingresado en una fase donde la tecnología accesible puede desafiar al poderío convencional. Los cielos nocturnos de Crimea, antes dominados por la certeza imperial rusa, ahora pertenecen a quien controle mejor los enjambres invisibles. Y en esa ecuación, el sueño de invulnerabilidad se ha convertido en pesadilla operativa. La Alianza Atlántica acaba de mostrar los dientes. Mientras Moscú celebraba avances incrementales en el Donbass, la OTAN anunció la movilización de 800.000 efectivos en el mayor despliegue militar europeo desde la Guerra Fría, una señal inequívoca de que Occidente considera insostenible el estancamiento en Ucrania. El anuncio llegó sin pompa diplomática. Comandantes de 16 naciones confirmaron la activación de brigadas mecanizadas, batallones de artillería de largo alcance y escuadrones de cazas F-35 en bases polacas, rumanas y bálticas. No se trata de un ejercicio. Los mapas operacionales circulan entre capitales europeas con trazos rojos sobre Crimea, el corredor terrestre hacia Mariupol y las rutas ferroviarias que alimentan las líneas rusas desde Belgorod hasta Kupiansk. En los pasillos del cuartel general aliado en Bruselas, oficiales senior hablan abiertamente de una ventana estratégica que se cierra. Ucrania ha resistido 1000 días de asedio, pero sus reservas humanas menguan y la fatiga corroe la moral en las trincheras del este. Washington, Berlín y Londres convergieron en una conclusión incómoda. Sin intervención directa, o al menos una demostración creíble de fuerza convencional, Kiev podría verse forzada a negociar desde la debilidad. La movilización responde a ese cálculo.
Divisiones blindadas británicas ya ruedan hacia Estonia. Paracaidistas franceses realizan saltos nocturnos sobre campos letones. Artillería autopropulsada alemana ensaya tiros de contrabatería con munición guiada por GPS en polígonos a 100 kilómetros de la frontera ucraniana. El despliegue no es homogéneo. Fuentes militares confirman que unidades especializadas en guerra urbana entrenan asaltos coordinados con apoyo de drones Switchblade y sistemas antitanque Javelin, mientras que regimientos de ingenieros practican tendido de puentes modulares sobre ríos anchos. En paralelo, arsenales ucranianos reciben lotes de cañones sin retroceso SPG-9 modernizados, armas ligeras pero letales contra blindados, en emboscadas de corto alcance, ideales para operaciones de guerrilla en bosques y suburbios destrozados. La logística es titánica. Convoyes de camiones cisterna atraviesan autopistas centroeuropeas cada madrugada. Trenes de carga descargan palés de munición calibre OTAN en estaciones fronterizas bajo vigilancia de helicópteros Apache. Moscú respondió con frialdad calculada. El Ministerio de Defensa ruso anunció maniobras nucleares tácticas en Kaliningrado y reforzó guarniciones en Bielorrusia, mientras portavoces del Kremlin tacharon el movimiento aliado de provocación suicida. Analistas militares rusos advierten que cualquier cruce masivo de tropas occidentales hacia territorio ucraniano activaría protocolos de escalada que incluyen ataques con misiles balísticos contra centros logísticos en Polonia y Rumania. La tensión es palpable en las ciudades fronterizas. En Rzeszów, familias polacas almacenan víveres. En Constanza, buques de guerra turcos patrullan el Mar Negro con radares encendidos las 24 horas. El interrogante estratégico es brutal. ¿Puede la OTAN liberar Ucrania sin desatar una confrontación total con una potencia nuclear? Comandantes occidentales apuestan a que la sola concentración de fuerza convencional abrumadora disuadirá a Rusia de escalar, forzándola a replegarse o aceptar un alto el fuego supervisado, pero en las academias militares de San Petersburgo se estudia el precedente inverso. La inercia de ejércitos masivos, una vez en movimiento, puede arrastrar a gobiernos hacia guerras que ninguno deseaba. Mientras tanto, en las posiciones ucranianas cerca de Kupiansk, soldados agotados escuchan el rumor distante de motores diésel y rotores de helicóptero. Algunos sonríen con esperanza cautelosa, otros aprietan los dientes, sabiendo que la verdadera prueba no será cuántos tanques crucen la frontera, sino cuántos regresarán intactos. El cielo del norte de Ucrania se tiñó de naranja antes del amanecer. 4 cazabombarderos Su-34 rusos, cada uno valuado en más de $40 millones, dejaron de existir en cuestión de minutos. No fue un misil de largo alcance ni un sistema de defensa occidental de última generación. Fueron enjambres de drones fantasma, plataformas pequeñas y silenciosas que se materializaron desde la oscuridad y convirtieron una base aérea en un cementerio de metal retorcido. Otro capítulo de humillación tecnológica para Moscú, otra demostración de que la guerra en Ucrania ha mutado en algo que los manuales soviéticos jamás previeron. Según fuentes del Estado Mayor ucraniano, el ataque se ejecutó en las primeras horas de la madrugada contra instalaciones militares en la región de Sumy, cerca de la frontera con Rusia. Los Su-34, bombarderos tácticos de ala fija capaces de lanzar munición guiada y misiles crucero, estaban estacionados en una pista fortificada cuando los drones comenzaron a descender. Las imágenes de video difundidas en canales de Telegram muestran explosiones secundarias masivas, columnas de humo negro ascendiendo en espiral y restos de fuselajes fragmentados. La operación incluyó drones tipo Baba Yaga FPV Swarm, enjambres coordinados que operan en red y saturan defensas puntuales, volando a baja altura para evadir radares convencionales. El impacto estratégico es inmenso. Cada Su-34 representa no solo una inversión financiera considerable, sino capacidad de ataque profundo. Estos aparatos han sido el brazo extendido de Moscú para bombardear infraestructura energética ucraniana y posiciones de primera línea. Perder 4 de golpe no es un accidente operacional, es una brecha en la columna vertebral de la aviación táctica rusa. Analistas militares señalan que Ucrania ha perfeccionado el uso de drones comerciales modificados y plataformas FPI de fabricación artesanal, convirtiéndolos en armas de precisión quirúrgica. La guerra de drones ya no es experimental, es doctrina. El ataque no fue aislado. Reportes preliminares indican que en las horas previas, drones de reconocimiento Bayraktar TB2 sobrevolaron la zona, identificando blancos y transmitiendo coordenadas en tiempo real. Estos sistemas turcos, aunque menos letales que sus sucesores, siguen siendo ojos en el cielo invaluables. Mientras tanto, defensas aéreas ucranianas, incluyendo baterías Iris TSLM desplegadas en sectores estratégicos, mantuvieron un perímetro protector que impidió la respuesta inmediata de cazas rusos. La sincronización fue milimétrica. Reconocimiento, saturación, destrucción, retirada, todo en menos de 20 minutos. En el terreno, las consecuencias se sienten de inmediato. Testigos en localidades cercanas a Seredina Buda
un enclave fronterizo que ha visto combates intermitentes durante meses. Reportaron explosiones lejanas y el estruendo sordo de municiones cocinándose bajo el calor de los incendios. La población civil, acostumbrada al sonido de la artillería, reconoció algo distinto en esta ocasión: un silencio inicial, seguido de detonaciones controladas. Los drones no anuncian su llegada, simplemente ejecutan. Moscú ha guardado silencio oficial, aunque canales militares rusos en redes sociales admiten incidentes en sectores del norte. La narrativa oficial rusa, que durante meses ha insistido en la superioridad de su fuerza aérea, enfrenta otra grieta. Cada Su-34 perdido es un piloto que no volverá a misión, un sistema de armas que no podrá ser reemplazado con facilidad en medio de sanciones industriales. Para Ucrania, es propaganda y poder en partes iguales. Las imágenes circulan, el mensaje es claro: el espacio aéreo ya no pertenece a quien tiene más metal, sino a quien lo usa con más inteligencia. El frente tecnológico de esta guerra se expande cada semana. Lo que comenzó como una invasión convencional ha mutado en un laboratorio de guerra asimétrica, donde drones baratos derriban aviones costosos, donde enjambres coordinados superan defensas multicapa, donde la improvisación ucraniana desafía la doctrina rusa. La destrucción de 4 Su-34 no es solo una victoria táctica, es un recordatorio de que en esta guerra la sombra puede ser más letal que el trueno. El cielo sobre Moscú se iluminó con destellas cegadoras cuando los primeros impactos sacudieron edificios gubernamentales y nudos de comunicación en la capital rusa. Europa cruzó una línea que muchos consideraban infranqueable. Misiles de largo alcance lanzados desde territorio ucraniano, con respaldo logístico y de inteligencia occidental, alcanzaron objetivos estratégicos a cientos de kilómetros del frente, convirtiendo la venganza por 3 años de asedio en una realidad explosiva que nadie en el Kremlin esperaba con tal coordinación. Las sirenas antiaéreas desgarraron la madrugada mientras columnas de humo ascendían desde complejos militares en los distritos periféricos, y la narrativa de invulnerabilidad que Moscú vendía a su población se desmoronó bajo el estruendo de las explosiones. Fuentes de inteligencia occidental confirmaron que la ofensiva empleó sistemas ATACMS lanzados desde plataformas HIMARS desplegadas en regiones occidentales de Ucrania, complementados por misiles Neptune modificados para extender su alcance más allá de los 500 kilómetros. La precisión fue quirúrgica: centros de mando, depósitos logísticos y enlaces ferroviarios vitales para el abastecimiento de las fuerzas rusas en el frente sur resultaron impactados casi simultáneamente. Analistas militares señalan que la sincronización delata meses de planificación conjunta entre Kiev, Washington, Londres y París, una coalición decidida a demostrar que la paciencia tiene límites y que la retaliación puede golpear en el corazón del agresor. El Ministerio de Defensa ruso emitió una declaración furiosa calificando el ataque de acto terrorista patrocinado por la OTAN, aunque evitó especificar el número de bajas o la magnitud de los daños. Residentes en las afueras de Moscú reportaron apagones parciales y el cierre temporal de 3 aeropuertos civiles, mientras videos sin verificar circulaban en redes mostrando cráteres humeantes junto a instalaciones que en apariencia albergaban equipos de guerra electrónica. La respuesta inmediata del Kremlin incluyó el despliegue de batallones adicionales de defensa aérea S-400 alrededor de la capital, un reconocimiento tácito de que la burbuja protectora se había perforado. Lejos del epicentro, en Novorossiysk, el principal puerto militar ruso en el Mar Negro, las autoridades elevaron el nivel de alerta y reforzaron las patrullas costeras ante el temor de que la ofensiva europea pudiera expandirse hacia objetivos navales. La base ha sido, durante años, el eje logístico que sostiene las operaciones en Crimea y el sur de Ucrania. Su paralización, aunque solo fuera parcial, representaría un golpe devastador para la cadena de suministro del Kremlin. Comandantes locales ordenaron el despliegue de lanchas patrulleras y drones de vigilancia marítima, convirtiendo el litoral en una zona militarizada donde cada embarcación es escrutada con suspicacia. En el terreno, las tropas ucranianas observaron con mezcla de asombro y júbilo cómo la artillería rusa aminoraba su ritmo de fuego durante las horas posteriores al ataque. Oficiales de brigadas mecanizadas confirmaron que las comunicaciones enemigas mostraban signos de desorganización, con unidades solicitando órdenes que tardaban en llegar desde escalones superiores, posiblemente afectados por los impactos en Moscú. Algunos batallones aprovecharon el desconcierto para avanzar posiciones en sectores clave del frente oriental, consolidando terreno que llevaban semanas disputando metro a metro. La comunidad internacional reaccionó con cautela calculada. Portavoces de la Unión Europea evitaron comentarios directos, mientras funcionarios estadounidenses hablaron extraoficialmente de legítima defensa estratégica,
sin confirmar participación en la planificación. Moscú prometió represalias sin precedentes, aunque expertos dudan de que el arsenal convencional ruso pueda replicar la profundidad del golpe recibido sin recurrir a escaladas nucleares que nadie desea contemplar. La psicología del conflicto cambió. Ya no es solo Kiev la que sangra bajo bombardeos nocturnos. Ahora Moscú despierta sabiendo que sus centros de poder también están al alcance. El ataque marca un punto de inflexión donde la guerra deja de ser un asunto periférico para Rusia y se convierte en una realidad inmediata para su élite. La venganza europea llegó no con botas en el suelo, sino con precisión electrónica y voluntad política endurecida por el sufrimiento ajeno. Moscú ya no puede fingir que la distancia la protege. La península de Crimea, anexada por Moscú en 2014, volvió a ondear banderas ucranianas tras una ofensiva relámpago que desplegó a 100.000 soldados de Kiev, respaldados por armamento occidental de última generación. Washington confirmó apoyo logístico y de inteligencia satelital en lo que analistas califican como el mayor revés territorial del Kremlin desde el inicio del conflicto. 500.000 de efectivos rusos abandonaron posiciones en caótico repliegue, dejando atrás depósitos de munición y vehículos blindados que ahora engrosan el arsenal ucraniano. La operación comenzó con una saturación de objetivos aéreos mediante drones UJ-22 que neutralizaron estaciones de radar en la costa norte de la península, abriendo corredores para columnas mecanizadas que cruzaron el istmo de Perekop bajo cobertura de sistemas antiaéreos Patriot. Brigadas de asalto entraron en localidades como Kromove, donde la resistencia rusa se desmoronó en cuestión de horas. Testigos reportaron convoyes enemigos avanzando hacia el puente de Kerch en medio de escenas de pánico, camiones abandonados en cunetas, soldados despojándose de uniformes, familias de colaboracionistas empaquetando pertenencias en vehículos civiles. El Pentágono, sin detallar su participación directa, reconoció que compartió datos de reconocimiento en tiempo real y facilitó el transporte de munición guiada de precisión. Funcionarios ucranianos subrayaron que la planificación fue exclusivamente propia, pero admitieron que el flujo constante de obuses de 155 milímetros y misiles HIMARS resultó decisivo para desarticular líneas de suministro rusas. En las afueras de Simferópol, unidades de élite de Kiev tomaron el aeropuerto sin disparar un tiro. Pilotos rusos habían evacuado aeronaves de combate horas antes, según reportes preliminares. La reacción del Kremlin osciló entre el desconcierto y las amenazas veladas. El Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado atribuyendo la retirada a reposicionamiento táctico para preservar vidas, lenguaje que difícilmente oculta la magnitud de la derrota. En redes sociales, circularon videos de habitantes de Sebastopol vaciando supermercados y formando filas interminables en gasolineras, mientras que blogueros militares afines a Moscú denunciaron falta de munición y coordinación. Analistas occidentales advierten que el repliegue masivo podría desencadenar purgas internas en el alto mando ruso o en el extremo opuesto, un escalamiento nuclear retórico destinado a salvar prestigio. El impacto psicológico trasciende el tablero militar. Para Ucrania, recuperar Crimea representa no solo la reversión de una humillación nacional, sino la demostración de que territorios considerados perdidos pueden volver al control de Kiev con apoyo suficiente. En capitales europeas, la noticia desató debates sobre si acelerar el ingreso de Ucrania a estructuras de seguridad occidentales o moderar expectativas para evitar una reacción desproporcionada de Moscú. Washington, por su parte, enfrenta críticas internas de sectores que temen quedar arrastrados a una confrontación directa con una potencia nuclear. Sobre el terreno, ingenieros ucranianos ya evalúan la infraestructura portuaria de Sebastopol, vital para proyectar poder naval en el Mar Negro. Fuentes militares sugieren que la flota rusa del Mar Negro se replegó hacia Novorossiysk, abandonando astilleros y arsenales que tardarán años en reconstruirse. Civiles rusos residentes en la península enfrentan un dilema inmediato: permanecer bajo administración ucraniana o sumarse al éxodo que colapsa carreteras hacia el este. El mundo observa si esta victoria marca un punto de inflexión irreversible o el preludio de una contraofensiva desesperada. Lo cierto es que el mapa de Europa acaba de redibujarse en sangre y acero y nadie puede predecir cuánto costará sostenerlo ganado. El Mar Negro volvió a teñirse de humo y metal retorcido cuando un buque de guerra ruso, cargado con más de 150.000 proyectiles destinados a bombardear posiciones ucranianas en el sur, fue alcanzado por un misil antibuque Neptune en aguas territoriales disputadas. La embarcación, identificada preliminarmente como una unidad de apoyo logístico de la flota del Mar Negro, transportaba munición que habría alimentado semanas de fuego de artillería
contra infraestructura civil y puntos defensivos ucranianos. Según fuentes de inteligencia naval en Odessa, el ataque ocurrió en horas nocturnas cuando el buque navegaba sin escolta aérea significativa, confiando en su sistema de defensa antiaérea de corto alcance que resultó insuficiente ante la velocidad subsónica rasante del Neptune. El misil ucraniano, desarrollado originalmente como respuesta a la amenaza naval rusa tras la invasión de Crimea, voló a apenas metros sobre la superficie del agua, evadiendo radares convencionales hasta impactar en la sección media del casco. Testigos en la costa de Mykolaiv reportaron un destello naranja seguido de una columna de humo que se elevó varios centenares de metros. La detonación secundaria, provocada por la ignición de la carga de proyectiles en las bodegas, fracturó el buque en 2 secciones que comenzaron a hundirse en cuestión de minutos. Equipos de rescate rusos lograron evacuar parte de la tripulación, pero el número de bajas permanece sin confirmar oficialmente. Este golpe representa un nuevo capítulo en la guerra naval asimétrica que Ucrania ha librado desde el inicio del conflicto. Sin flota de superficie significativa, Kiev ha dependido de sistemas como el Neptune, drones marítimos no tripulados y en tierra, de plataformas de largo alcance como los HIMARS provistos por Estados Unidos y los ATACMS, que han redefinido la capacidad de proyección de fuerza ucraniana. Mientras el Neptune golpeaba en el mar, baterías de ATACMS continuaban operando desde posiciones móviles en zonas cercanas a Kropivnitsky, apuntando a depósitos de munición y centros logísticos rusos en la retaguardia ocupada. La coordinación entre ataques marítimos y terrestres sugiere una maduración en la doctrina operativa ucraniana, que ahora integra inteligencia satelital occidental con capacidades de fuego indígena. La pérdida del buque no solo priva a Moscú de una cantidad crítica de munición, sino que expone la fragilidad de sus líneas de suministro marítimas. Desde el hundimiento del crucero Moskva en 2022, también por un Neptune, la flota del Mar Negro ha operado con extrema cautela, relegando sus unidades de superficie a puertos protegidos en Crimea y Novorossiysk. Este nuevo incidente refuerza la percepción de que Ucrania mantiene control efectivo sobre amplias zonas del Mar Negro Occidental, limitando la libertad de maniobra rusa y complicando el reabastecimiento de fuerzas terrestres en el sur de Ucrania. En el terreno, la respuesta rusa fue inmediata. Artillería pesada y lanzacohetes múltiples MLRS-GMLRS, capturados o adquiridos en el mercado negro, bombardearon posiciones ucranianas cerca de la línea de contacto en Jersón y Zaporizhia, intentando desviar atención y recursos. Sin embargo, analistas militares consideran que estos ataques reflejan más frustración que estrategia coherente. La destrucción del buque interrumpe el flujo de munición que alimentaba esas mismas baterías, generando un efecto dominó que podría reducir la intensidad del fuego ruso en las próximas semanas. Las imágenes satelitales posteriores al ataque muestran una mancha de combustible expandiéndose en la superficie del agua, junto con restos flotantes de contenedores y escombros. Equipos de inteligencia ucranianos celebraron el golpe como prueba de que la inversión en desarrollo de armas propias puede cambiar el equilibrio táctico incluso contra un adversario con superioridad numérica. Mientras tanto, en Moscú, el Ministerio de Defensa guardó silencio oficial, aunque canales militares rusos en redes sociales confirmaron la pérdida y exigieron medidas más estrictas de protección para convoyes marítimos. El Mar Negro sigue siendo un tablero de ajedrez donde cada movimiento arriesga piezas valiosas, y esta vez el Neptune demostró que las aguas que Rusia buscaba dominar aún pueden volverse en su contra. La niebla matutina apenas se disipa sobre las trincheras cuando el disparo rompe el silencio. A más de 1000 metros de distancia, un soldado norcoreano cae sin haber visto venir la muerte. No es un caso aislado. En las últimas semanas, las unidades de francotiradores de élite ucranianas han convertido la cacería de combatientes de Pyongyang en una operación sistemática, aprovechando la inexperiencia del contingente asiático y la superioridad tecnológica de sus rifles de largo alcance. Cada baja norcoreana no solo reduce el número de efectivos del Kremlin, sino que también mina la moral de un ejército extranjero que llegó al frente sin conocer el terreno ni el enemigo. Los francotiradores ucranianos operan desde posiciones cuidadosamente seleccionadas en poblaciones como Karma-Sy-Nivka, donde la geografía ondulada y los restos de edificaciones ofrecen cobertura perfecta para disparos extremos. Utilizan rifles de precisión occidentales, algunos capaces de abatir objetivos a distancias superiores a los 1500 metros, equipados con miras térmicas y telémetros láser que compensan viento, humedad y curvatura terrestre. La metodología es clínica: observación prolongada, identificación de patrones de movimiento enemigo y ejecución en el momento de máxima